En esta presentación discutiremos algunas de las características del crecimiento y desarrollo económico del Perú en el siglo XXI. Para esta presentación estoy utilizando las ideas del texto de Piero Gessi y José Gallardo, ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, publicado en 2013 por la Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Pueden tener acceso a este texto a través de la repositorio virtual de la Universidad del Pacífico. En este gráfico se puede ver la evolución del PBI per cápita desde 1922 hasta el 2019 en soles constantes del 2007. En la actualidad el PBI per cápita se acerca o está alrededor de los 17.000 soles per cápita anual. Y como se aprecia en el gráfico, hemos experimentado en los últimos 20 años, desde inicios de siglo, un fuerte crecimiento económico. La economía peruana, en términos de PIB per cápita, se ha más que duplicado entre el 2000 y la actualidad. Este, este crecimiento económico ha estado impulsado por un contexto externo muy favorable, sobre todo entre el 2000 y el 2012, asociado al boom de los precios de las materias primas, ¿no? Eh, en los últimos años se ha desacelerado. Sin embargo, como todos sabemos, la crisis provocada por el COVID-19 va a tener efectos bastante importantes sobre este crecimiento. Se estima que el crecimiento va a disminuir, el ritmo de crecimiento este año va a ser menos 13%. La flecha roja indica hasta dónde caería el PIB per cápita, lo que en términos comparativos nos hace retroceder casi alrededor de 10 años de crecimiento económico. Ese puede ser el efecto de la pandemia. Eh, no se sabe bien cuánto tiempo nos va a tomar recuperar ese crecimiento perdido. En el mejor de los casos se estima que podría ser 3 años para recuperar los niveles de crecimiento de inicios del 2020 antes de la pandemia. Sin embargo, es innegable que el Perú ha crecido en los últimos 20 años y vamos a analizar qué factores han estado asociados a este crecimiento económico. El crecimiento económico ha estado asociado a un modelo económico, nuevo modelo económico peruano que se implementó con las reformas estructurales de finales de la década, perdón, de inicios de la década del 90, a partir de las reformas impulsadas durante el gobierno de Fujimori, un conjunto de reformas neoliberales, que en la práctica lo que hicieron fue reprimarizar la economía, hacerla más dependiente de la extracción de materias primas. Pero no solamente eso, sino es una economía que se abrió al mercado, a la competencia internacional y a la libre empresa. Se apostó por impulsar el crecimiento a partir de ventajas comparativas respecto a otros países. Eso implica básicamente concentrarse en industrias extractivas, minería, hidrocarburos, gas, agroindustria y exportaciones de bienes primarios. La empresa privada ha sido el principal agente económico de este crecimiento, impulsado en el sector primario exportador por grandes inversiones extranjeras directas. Eh, pero uno de los problemas que tiene este modelo económico es que el empleo que genera es bastante limitado, lo que hace que nuestro país tenga una de las tasas más altas de empleo informal en la región. ¿Qué factores son factores que podemos llamar positivos respecto del modelo económico? Un primer elemento es que a lo largo de estos últimos 20 años
hemos tenido una importante estabilidad en una serie de reglas económicas, respeto a derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica impulsada por los equilibrios monetarios que garantiza el Banco Central de Reserva del Perú y una estabilidad fiscal vinculada a un buen desempeño del ente recaudador de la SUNAT y un manejo económico prudente de las cuentas fiscales. También es un modelo económico que ha generado importantes incentivos para la inversión privada en la economía en distintos sectores, siendo la actividad privada el principal eje de la organización económica. La actividad económica del Estado, que en la década de los 70, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, llegó a representar poco más del 30% del PBI, se ha reducido notablemente y el impulso económico de las empresas en el Perú depende sobre todo de empresas privadas, lo que alinea los incentivos del mercado con los incentivos empresariales para buscar mayores niveles de productividad y competitividad en ciertos sectores. En ese sentido, el rol del mercado es el principal mecanismo para la asignación de recursos a través de la oferta y la demanda, a pesar de que en algunos sectores hay concentración excesiva de la producción o de los servicios y bienes en algunas pocas empresas, lo que genera problemas de monopolio en algunos sectores, que deben ser afrontados a través de mecanismos reguladores. Por ejemplo, en el caso de producción de energía eléctrica o sector energético, en el caso de oligopolios, en el caso de las telecomunicaciones, etc. Pero también es un modelo que ha promovido la apertura comercial, lo que ha incrementado fuertemente el intercambio comercial, nuestras exportaciones, así como las importaciones, lo que hace lo que genera para el consumidor una oferta de productos bastante diversificada. ¿Cómo se ha desempeñado el país en algunos de los principales indicadores económicos durante estas últimas 2 décadas? ¿No? Los indicadores macroeconómicos han tenido un desempeño bastante positivo. Hemos tenido un déficit fiscal moderado, bastante controlado, dentro de los límites establecidos por las políticas económicas de los diferentes gobiernos. También hemos tenido un buen equilibrio en la balanza de pagos, incluso en la balanza de pagos superavitaria, es decir, que teníamos más ingresos, ya sea por exportaciones o inversión directa, que los egresos por importaciones o repatriación de capitales. El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable y ha promovido el sector exportador. La inflación ha sido bastante baja y se ha mantenido muy estable, y también tenemos bajos niveles de deuda externa, lo que, por ejemplo, permite colocar bonos soberanos en el mercado internacional a buenas tasas de interés en el largo plazo. Donde los desempeños son más mixtos o menos buenos son sobre todo en el campo de los indicadores de bienestar de la población. Si bien la pobreza se ha reducido de manera importante, mantenemos una distribución del ingreso bastante desigual, hay una bastante heterogeneidad en el mercado de trabajo y en el empleo, hay un sector informal muy grande, más del 60% de la economía del empleo es empleo informal, y la mayoría de empresas pequeñas tiene muy baja productividad, es decir, y eso implica que la mayoría de personas que trabajan se emplean en sectores de baja productividad, lo que genera limitaciones en el tipo de ingresos que pueden obtener de esas actividades. Y también tenemos un desempeño mixto en indicadores sectoriales, hay una agricultura donde hay un buen desempeño, por ejemplo, en los sectores vinculados a la agroexportación, pero hay problemas, sobre todo en la economía de la agricultura más de tipo campesino, orientada al mercado interno, donde hay muchas barreras de tipo de intermediación económica. Hay indicadores mixtos en cuanto a servicios, al comercio, tenemos un sector moderno de la economía que convive con el comercio, que convive con el sector informal,
y una industria bastante limitada, lo que hace que el sector manufacturero no sea un importante generador de empleo y mucha de esta industria no necesariamente está conectada con las actividades más productivas que tienen que ver con la exportación y sobre todo la exportación minera.